Las luces fluorescentes del pasillo del hospital zumbaban sobre mi cabeza mientras caminaba hacia su habitación. Mis pasos eran medidos, deliberados. Había recibido la llamada 3 horas antes. Thomas había sufrido un infarto. No fue su madre quien me avisó, ni su hermano, sino el personal del hospital, que encontró mi número registrado como su contacto de emergencia. Irónico, ¿no crees? Aún era su contacto de emergencia. Después de todo. Me detuve frente a la puerta, con la mano suspendida sobre la manija. A través de la pequeña ventanilla, ya podía ver que había gente reunida dentro. Su madre, con su cabello plateado perfectamente peinado. Su hermano James, recargado contra la pared. Algunos primos en un rincón, todos juntos por la crisis. Una familia que me vio sufrir en silencio durante años. No quería estar ahí. Cada célula de mi cuerpo me pedía que diera media vuelta, que me alejara como él se alejó de nuestros votos. Pero algo me mantenía clavada en ese lugar. Tal vez eran los últimos pedazos de la mujer que solía ser, la que creía en él en la salud y en la enfermedad. Empujé la puerta y entré. La conversación murió al instante. 8 pares de ojos se giraron hacia mí, sorpresa, incomodidad, ¿y acaso lástima? La primera en acercarse fue su madre. Caroline, dijo, con esa misma entonación sureña que en su tiempo me pareció encantadora. No esperábamos que vinieras. Claro que no. Pensaban que tenía demasiado orgullo, o quizá demasiada rabia. No entendían que 17 años de matrimonio no se desvanecen así como así, incluso cuando la traición lo quema todo. Asentí con frialdad y caminé hacia la cama. Thomas se veía más pequeño, reducido, casi perdido entre las sábanas blancas del hospital. Tenía tubos en los brazos y monitores pitando a su lado. Sus ojos estaban cerrados, pero se abrieron al sentir mi presencia. Cuando me vio, algo en su expresión se quebró. «Viniste», susurró, con voz rasposa. «Después de todo, viniste». No lo toqué. Me quedé al pie de la cama, guardando la misma distancia que había crecido entre nosotros durante los últimos 8 meses. Desde la noche en que encontré los mensajes. Desde que nuestra vida se rompió en pedazos filosos. ¿Dónde está ella? Pregunté en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. La tensión en la habitación lo decía todo. Su rostro se arrugó, el monitor marcó un ritmo más acelerado. Se fue, dijo, cada palabra pareciendo dolerle físicamente. Cuando me trajeron, ella estaba aquí, pero cuando el doctor dijo que necesitaría cirugía, que podía complicarse, se fue. Así, sin más. Algo se retorció en mi pecho. No era satisfacción. No exactamente. Era algo más complejo. James carraspeó desde el rincón. Caroline, quizá este no sea el momento. ¿Y cuándo sería un buen momento, James? Le respondí, con voz firme a pesar de que mis manos temblaban. ¿Cuándo sería apropiado señalar que mi esposo me dejó por una mujer que ni siquiera pudo quedarse con él en una sola crisis de salud? El silencio volvió a adueñarse del cuarto. La madre de Thomas bajó la mirada. Sus primos se movieron incómodos. Te di 17 años. Yo aguanto. Mi voz bajó a casi un susurro. 17 años a tu lado. Estuve contigo en todo, la muerte de tu padre, tu negocio fracasado, los abortos, todo. ¿Y ella? ¿Cuánto te dio? ¿6 meses? ¿7? ¿8? Él respondió tan bajo que casi no lo escuché. 8 meses y 3 días. La precisión me atravesó como una lanza. Había contado cada día con ella, mientras descartaba años conmigo. Caroline, dijo, con la voz hecha trizas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que corrieron por sus mejillas hundidas. Lo siento tanto. No puedo. No sé. Intentó incorporarse, con evidente dolor. Y entonces ocurrió. Como si algo se rompiera por dentro, Thomas comenzó a llorar sin contenerse, delante de toda su familia. Cometí el peor error de mi vida. Lo eché todo a perder. Dañé a la única persona que realmente me amó. Caroline, por favor, ¿algún día podrías perdonarme? La habitación quedó suspendida en un silencio atónito. El esposo orgulloso, exitoso, siempre fuerte, se desmoronaba por completo. Su madre se llevó la mano a la boca. James desvió la mirada, incómodo por ver a su hermano así. Y yo
Yo me quedé congelada, viéndolo derrumbarse. Este hombre que alguna vez me miró a los ojos y me dijo que ya no me amaba. Este hombre que hizo sus maletas mientras yo le suplicaba que lo pensara mejor. Este hombre que se fue a vivir con ella 3 días después. Thomas. Su madre finalmente intervino, dando un paso al frente y colocando una mano sobre su hombro. Tienes que tranquilizarte. Este estrés no le hace bien a tu corazón. Él negó con fuerza. No, mamá. Ya no más. Nada de fingir. Todos tienen que escuchar esto. Destruí lo mejor que tenía en mi vida por algo que no era real, y ahora lo estoy pagando. Me miró con los ojos llenos de desesperación. No merezco otra oportunidad, lo sé. Pero necesito que sepas cuánto lo siento. Sentí el peso de todas las miradas en la habitación sobre mí, esperando mi respuesta. El aire se volvió demasiado denso para respirar. Una vida entera se me pasó por la mente. El día de nuestra boda, la casa que construimos juntos, las noches planeando el futuro, el dolor en sus ojos cuando perdí al bebé por tercera vez, la distancia que fue creciendo entre nosotros, y por último, ese mensaje que lo cambió todo. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a este hombre roto frente a mí. Un extraño con el rostro de mi esposo. Lo siento. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Una palabra tan pequeña para una traición tan inmensa. Recuerdo exactamente el momento en que descubrí la infidelidad. Fue un martes por la tarde, en septiembre. Thomas dejó su celular en la encimera de la cocina mientras se bañaba. Vibró con un mensaje, y sin pensarlo, lo vi. Anoche fue increíble. No puedo esperar a sentirte dentro de mí otra vez. Su nombre era Rebeca. Trabajaba con él. Tenía 28 años, 15 menos que yo. Cuando lo confronté esa noche, no lo negó. Eso sí se lo reconozco a Thomas. No intentó burlarse de mi inteligencia con mentiras. Me dijo que se había enamorado de ella, que conectaban de una forma que él y yo nunca habíamos logrado, que con ella se sentía vivo como no lo había sentido en años. Estaba destinado a pasar, dijo, como si las infidelidades fueran desastres naturales en lugar de decisiones conscientes. Recuerdo estar parada en nuestra cocina, esa que yo había diseñado hasta el último detalle, sintiendo que el suelo se volvía arenas movedizas bajo mis pies. 17 años de matrimonio se disolvieron en una conversación de 20 minutos. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté. 4 meses, admitió. 4 meses de mentirme en la cara. 4 meses llegando tarde por trabajo. 4 meses en los que yo pensaba que solo era una mala racha, que íbamos a encontrar el camino de regreso. Y 3 días después, se fue. Su familia cerró filas a su alrededor. Nunca aprobaron la infidelidad abiertamente, pero su silencio fue ensordecedor. Su madre me llamó una vez, con torpeza, como quien da el pésame. «Qué situación tan lamentable», dijo, como si Thomas hubiera atrapado un resfriado en lugar de destruir nuestro matrimonio a propósito. «Está pasando por algo. Tal vez sea una crisis de la mediana edad. Quizás recupere la cordura». Pero no la recuperó. Al contrario, se dedicó a presumir su nueva relación. En redes sociales, en reuniones familiares, incluso en nuestro restaurante favorito, donde el personal nos conocía por nombre. Una vez los vi, sin querer. Thomas le daba de comer a ella un pedazo de postre. Ese mismo gesto íntimo que solía compartir conmigo. Ellos no me vieron. Me fui antes de que pudieran. Llegué a casa y vomité hasta quedarme vacía. Pero la humillación no terminó ahí. Rebeca fue integrada a su vida con una velocidad brutal. Navidad con su familia, tradición en la que participé por casi 20 años, ahora la incluía a ella. Empezaron a circular fotos en línea, Rebeca sentada en mi lugar, usando el reloj caro que Thomas le regaló, casi idéntico al que me dio a mí años atrás. Ella lo hace feliz, dijo uno de sus primos a un amigo en común, quien sin pensarlo me repitió la frase. Ha traído de vuelta al viejo Thomas. ¿El viejo Thomas? Como si yo lo hubiera reprimido todos estos años. Como si nuestra vida juntos hubiera sido una cárcel y esta mujer joven lo hubiera liberado. Mientras tanto, yo me ahogaba. Perdí 7 kilos en el primer mes. No podía dormir. No podía concentrarme en el trabajo. Mis amigas se cansaron de verme triste y comenzaron a soltar frases vacías como «estás mejor sin él» o «el tiempo lo cura todo». Fácil decirlo cuando no han visto su mundo desmoronarse.
Lo peor no fue la soledad, ni siquiera la traición. Fue la eliminación. Thomas y su familia reescribieron nuestra historia. De pronto, ya estábamos mal desde hace años. Queríamos cosas distintas, nos habíamos alejado. Nada de eso era cierto. Como cualquier pareja, teníamos problemas, pero siempre los enfrentamos juntos. O eso creía yo. 6 meses después de que se fue, me encontré a su hermano James en el supermercado. No podía mirarme a los ojos. ¿Cómo estás, Caroline?, me preguntó, examinando una lata de sopa como si fuera un diamante. Sobreviviendo, respondí, sin rodeos. Asintió, aún sin levantar la vista. Thomas, él parece feliz. Esa frase, dicha con tanta frialdad, me quitó el aliento. James había sido mi amigo. Me ayudó a organizar la fiesta sorpresa del cumpleaños 40 de Thomas. Lloró con nosotros cuando perdí al último bebé. Qué bueno, le dije, con una dulzura tan falsa que por fin me miró a los ojos. Eso es todo lo que siempre he querido para Thomas, que fuera feliz. Incluso si eso implicaba destruirme a mí. Dejé el carrito ahí mismo y me fui. Esa noche, me senté en el piso del baño, nuestro baño, el que remodelamos juntos. Y lloré hasta que mi garganta quedó hecha trizas. Ese fue mi fondo. Esa fue la noche en que decidí que algo tenía que cambiar. En todo ese tiempo, Thomas jamás se disculpó. Ni una sola vez. Actuaba como si irse fuera su derecho, como si yo tuviera que desaparecer con gracia para que él pudiera vivir su nueva vida sin culpas. Esperaba que me esfumara, que le facilitara todo. Y ahora aquí estaba. En una cama de hospital, con lágrimas cayendo por su cara, rogando perdón frente a la misma familia que lo había encubierto. La misma familia que ahora me observa, esperando a ver si yo iba a perdonar al hijo dorado. Si haría este momento incómodo más soportable para todos. ¿Dónde está ella?, pregunté, con una calma sorprendente. Thomas tragó saliva. Dijo que no se apuntó para esto. Para enfermedades. Es joven. Quiere vivir su vida. Su voz se desvaneció, dejando la patética realidad flotando entre nosotros. Casi me reí. La ironía era demasiado perfecta. Ella no se apuntó para la enfermedad. Y yo literalmente hice un voto ante Dios y 200 personas de estar contigo en la salud y en la enfermedad. ¿Y ahora qué? ¿Quieres qué? ¿Mi perdón? ¿Mi compasión? ¿Que vuelva contigo?, le pregunté con una calma escalofriante. Sus ojos, esos ojos azules que una vez me miraron con amor, ahora solo mostraban desesperación. Solo quiero que sepas cuánto lo siento, cuánto me arrepiento de haber tirado por la borda lo mejor de mi vida, Caroline. Fui un imbécil. Lo que Thomas y su familia no sabían, no podían saber, era que yo ya no era la misma mujer que habían descartado hace 8 meses. La Caroline que estaba parada frente a ellos no tenía nada que ver con la que se desplomó en el suelo del baño creyendo que su vida había terminado. Esa noche fue mi punto de quiebre. Después de horas llorando, me levanté, me lavé la cara y me miré al espejo. Apenas reconocí a la mujer de ojos vacíos que me devolvía la mirada. Y algo en mí cambió. Ya basta, me susurré a mí misma. Basta. A la mañana siguiente llamé a Diane, mi compañera de cuarto en la universidad y una de las abogadas de divorcio más despiadadas de la ciudad. Habíamos mantenido contacto con los años, pero yo había estado evitando sus llamadas desde que Thomas se fue. En parte porque no estaba lista para hacer legal la separación, y en parte por vergüenza. Ya era hora, dijo cuando le conté todo. Preséntate en mi oficina mañana a las 9 en punto. Y, Caroline, trae todos los documentos financieros que tengas. Esa reunión lo cambió todo. Diane me mostró la realidad que yo me había negado a ver. Thomas llevaba meses separando nuestras finanzas antes de marcharse. Retiros pequeños. Cuentas de inversión vaciadas. Una tarjeta de crédito a su nombre que yo ni siquiera conocía. Esto no fue impulsivo. Planeó su salida mientras dormía a tu lado todas las noches, dijo Diane sin rodeos. Ese conocimiento debería haberme destruido. Pero en lugar de eso, endureció algo dentro de mí. Si Thomas había sido metódico para destruir nuestro matrimonio, yo podía ser igual de metódica para protegerme. Bajo la guía de Diane, comencé a reunir pruebas, estados de cuenta, escrituras, declaraciones fiscales.
Documenté cada movimiento financiero que Thomas hizo en el año previo a la separación. Contraté a un contador forense que descubrió que Thomas había estado ocultando activos, incluyendo un pequeño departamento comprado 3 meses antes de dejarme. No lo confronté con nada de eso. Esperé. La paciencia se volvió mi arma. Mientras Thomas se paseaba con Rebecca, convencido de que yo estaba desmoronándome, yo estaba construyendo, en silencio, un caso que aseguraría que no me dejara con las manos vacías. Tomé otra decisión crucial en ese tiempo. Contacté a Eleanor Richardson, la principal accionista de la empresa de Thomas y una vieja amiga de la familia. Siempre habíamos tenido una buena relación. Eleanor perdió a su esposo por cáncer 5 años antes, y conectamos por ese dolor compartido. Su pérdida fue conyugal, la mía, de hijos no nacidos. Nuestra comida fue, en apariencia, social. Pero yo tenía un propósito. Thomas no sabía que Eleanor una vez me confesó su preocupación por el rumbo de la empresa. Creía que Thomas estaba arriesgando dinero de los inversionistas innecesariamente. He extrañado nuestras conversaciones, dijo Eleanor mientras almorzábamos en su club de campo. La situación de Thomas lo ha hecho todo incómodo, por decirlo menos. Lo imagino, respondí. Aunque he aprendido que Thomas se siente muy cómodo con la incomodidad, siempre y cuando le convenga. Eleanor me lanzó una mirada astuta. Estás diferente. Hay algo afilado en ti ahora. La traición afila la mirada, respondí con una sonrisa. Y entonces, con cuidado, le expuse todo lo que sabía sobre los movimientos financieros de Thomas. No solo en nuestras cuentas personales, sino patrones sospechosos en la forma en que manejaba los fondos de la empresa. Le sugerí, sin sugerir nada directamente, que si él era capaz de esconder dinero a su esposa de 17 años, también podía esconder cosas a sus accionistas. Eleanor dejó el tenedor sobre el plato. ¿Estás sugiriendo que audite el departamento de Thomas? No estoy sugiriendo nada, respondí con calma. Solo comparto una observación, entre amigas. 2 semanas después, Eleanor inició una auditoría completa de las actividades financieras ejecutivas. Thomas nunca lo relacionó conmigo. ¿Por qué lo haría? En su cabeza, yo seguía llorando en el suelo del baño. También me reencontré con Michael, el socio de Thomas, que había dejado la empresa en circunstancias sospechosas 2 años antes. Thomas les dijo a todos que fue una separación amistosa, pero yo siempre sospeché otra historia. Tomando unos tragos, Michael confirmó mis sospechas. Thomas me sacó porque cuestioné ciertas decisiones financieras. Me amenazó con inventar un fraude a mi nombre si no me iba en silencio. ¿Estarías dispuesto a compartir esa información con ciertas personas? Le pregunté. Michael me miró largo rato. Thomas siempre decía que tú eras la dulce y crédula de la relación. No tenía idea de con quién estaba casado realmente. Le sonreí. Poca gente lo sabe. Durante todo ese tiempo, mantuve una fachada perfecta. Cuando las amigas preguntaban cómo lo sobrellevaba, decía, día a día. Cuando la familia de Thomas hacía intentos incómodos de contacto, era cortés pero distante. Nunca hablé mal de él en público. Nunca revelé mis planes. Solo esperé, y me preparé. Iba a terapia cada semana. No solo para procesar el dolor, también para reconstruirme. Me inscribí en un gimnasio. Volví a conectar con amigas que Thomas había ido alejando con el tiempo. Remodelé nuestra casa, mi casa ahora, borrando su presencia cuarto por cuarto. Consulté con un asesor financiero propio, reestructuré mis inversiones y aseguré mi futuro. Thomas siempre manejó nuestro dinero, insistiendo en que él sabía más por su profesión. Pero descubrí que yo tenía mejor cabeza para las finanzas de lo que él me hizo creer. 6 meses después, Diane me llamó con noticias. La auditoría encontró irregularidades, dijo. Irregularidades importantes. Eleanor quiere verte. La reunión estaba programada para la semana siguiente. Pero 3 días antes de que ocurriera, Thomas sufrió el infarto. Así que, mientras estaba ahí en esa habitación de hospital, viendo a Thomas rogar por perdón, yo no era solo una esposa traicionada enfrentando a su esposo infiel. Era una mujer que, en silencio, había reconstruido cada parte de sí misma, mientras desmantelaba las estructuras que le permitieron hacerme daño. Sus lágrimas no me conmovían.
Las miradas incómodas de su familia no me intimidaban. Tenía algo mucho más valioso que su aprobación. Ahora tenía poder. Poder real. No el que viene por ser la esposa de alguien, sino el que se gana al pararse firme sobre tu propio terreno. Caroline, suplicó Thomas una vez más, extendiendo su mano. Por favor, di algo. Miré su mano. La misma mano que había sostenido la mía durante 3 devastadores abortos. La misma que empacó maletas para abandonarme. La misma que probablemente acarició el cuerpo joven de Rebecca, mientras yo me desvelaba sola en nuestra cama vacía. No la tomé. Siempre hubo algo que me molestó. Thomas, dije con voz calma, firme, lo bastante fuerte para que todos me escucharan. Cuando te fuiste, dijiste que necesitabas encontrarte. Que nuestro matrimonio te impedía ser quien realmente eras. Él parpadeó, confundido por mis palabras. Su familia se removía, inquieta. Tuve 8 meses para pensar en esa frase. Continué. 8 meses preguntándome, ¿qué parte de ti necesitabas encontrar que requiriera destruir a alguien que te amó por completo? Su madre dio un paso al frente. Caroline, tal vez este no sea el mo. Levanté la mano. Y para mi sorpresa, se quedó en silencio. Creo que ahora lo entiendo, dije, mirando directo a Thomas. La versión de ti que buscabas, era la de un hombre que toma lo que quiere sin enfrentar consecuencias. Uno que reescribe la historia para justificar su egoísmo. Uno que puede desechar 17 años como si no significaran nada. El monitor junto a su cama empezó a pitar más rápido. James se acercó con preocupación. El problema, Thomas, dije con serenidad, es que toda acción tiene consecuencias. Siempre. Abrí mi bolso y saqué una carpeta. La puse sobre la mesa auxiliar, frente a su cama. Eleanor Richardson me pidió que te entregara esto, ya que mencioné que venía a verte hoy. La junta directiva votó por unanimidad suspenderte, en lo que se realiza una investigación formal por irregularidades financieras detectadas en la auditoría reciente. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Qué auditoría? ¿De qué estás hablando? ¿No te enteraste? Eleanor inició una auditoría completa hace 3 meses. Encontraron patrones muy interesantes en las cuentas ejecutivas. Uso indebido de fondos, transferencias no autorizadas, cuentas ocultas. Sus ojos se agrandaron de puro horror. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto? Yo. Lo único que hice fue almorzar con una vieja amiga que ya estaba preocupada por tu gestión. Los hallazgos de la auditoría son completamente tuyos. Thomas, gimió su madre, llevándose la mano al pecho. ¿De qué está hablando? Me giré hacia ella. ¿Sabía que su hijo compró un departamento en efectivo 3 meses antes de dejarme? Oculto de nuestras cuentas conjuntas. Eso tiene implicaciones fiscales graves. James dio un paso al frente. Caroline, este no es el lugar ni el momento. ¿Y cuándo sería el momento, James? Repetí mi pregunta anterior. ¿Cuándo sería apropiado hablar de cómo tu hermano ha estado ocultando activos, no solo de mí, sino también del SAT y de los accionistas de su empresa? El silencio fue absoluto. El rostro de Thomas pasó de pálido a cenizo. Y hay más, dije, mirando de nuevo a Thomas. Michael proporcionó una declaración jurada sobre las circunstancias de su salida de la empresa. Sus acusaciones de chantaje y manipulación financiera son muy detalladas. Miente, susurró Thomas, sin convicción alguna. Las pruebas dicen lo contrario. La Junta está particularmente interesada en la cuenta offshore que mencionó. La que, al parecer, usaste para amenazarlo. Por cierto, los contadores forenses ya la encontraron. Thomas cerró los ojos. Había otro tipo de dolor en su rostro. No puedes hacerme esto, murmuró al fin. Soy tu esposo. Ex-esposo, lo corregí. Diane ya tiene listos los papeles del divorcio. Dadas las circunstancias, incluyendo la documentación de tus fraudes financieros, ella cree que tengo derecho a mucho más de la mitad de nuestros bienes conyugales. Y el juez probablemente estará de acuerdo, agregué. Especialmente cuando se abra la investigación penal. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Investigación penal? Eleanor no podía ignorar lo que encontraron. Thomas. Tiene una responsabilidad fiduciaria con los accionistas. Su madre se dejó caer en una silla, con la mano en el pecho.
Esto no puede estar pasando. La miré con empatía genuina. Lamento que esté enterándose así, Margaret. En serio. Pero tal vez ahora entienda que la crisis de mediana edad de su hijo fue algo mucho más calculado. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. La misma familia que había defendido a Thomas, que abrazó a su amante mientras me excluía, que le ayudó a reescribir nuestra historia, ahora lo miraba con otros ojos. ¿Viniste aquí para esto?, preguntó Thomas con la voz quebrada. ¿Para patearme cuando estoy en el suelo? No, respondí con honestidad. Vine porque una persona decente se preocupa por alguien a quien alguna vez amó, cuando sufre un infarto. Que te sorprenda ese nivel básico de humanidad dice más de ti que de mí. Tomé mi bolso. Tengo que irme. Eleanor espera mi llamada. Espera, dijo Thomas desesperado. Podemos arreglar esto. Juntos. Puedo volver a casa. Lo haré bien. Lo miré largo rato. A ese hombre al que amé desde la universidad. Con quien construí una vida. El mismo que me rompió el corazón de una manera tan brutal, que por poco no sobreviví. Ese es el problema con la confianza, Thomas. Una vez rota, nunca vuelve a ser completa. Siempre habrá grietas. Siempre habrá dudas. Yo merezco más que una vida construida sobre pedazos rotos. Me dirigí a la puerta. Pero antes de salir, me detuve y me giré. Por si te sirve de algo, te perdono. No por ti, por mí. Cargar odio es agotador. Y necesito esa energía para construir mi nueva vida. Su rostro se contrajo. ¿Dolor? ¿Alivio? No lo sé. Adiós, Thomas. Espero que te recuperes pronto. Te esperan muchos desafíos. Mientras salía del hospital, escuché a su madre empezar a llorar. James me llamó por mi nombre, pero no me detuve. Caminé por el pasillo, pasé por la estación de enfermeras y entré al elevador. Mis manos estaban firmes. Mi respiración, tranquila. Salí al exterior, a la luz del día, sintiendo como el peso de 17 años se levantaba de mis hombros con cada paso. Por primera vez desde que Thomas se fue, me sentí completamente libre. Un año después, me senté en la terraza de mi nuevo hogar, observando cómo el sol se escondía sobre el lago. El agua reflejaba tonos dorados y carmesí, como un espejo perfecto del cielo. Este rincón pacífico, a 2 horas de la ciudad, se había convertido en mi refugio. El divorcio se finalizó 6 meses después de aquel día en el hospital. Al final, Thomas no lo peleó. ¿Cómo podría, con cargos criminales pendientes y su reputación hecha trizas? El acuerdo fue más que generoso para mí. La casa en la ciudad, la mitad de sus cuentas de retiro, las que no logró esconder, y un pago en efectivo bastante considerable. Vendí la casa casi de inmediato. Había demasiados recuerdos en esas paredes. Con lo que obtuve, compré esta cabaña junto al lago y la renové por completo. El proceso de transformación, derribar muros, reforzar cimientos, abrir espacio para la luz, era el reflejo perfecto de mi propia vida. Los problemas legales de Thomas siguieron su curso. Evitó la cárcel mediante un acuerdo, pero su carrera en finanzas se terminó. Lo último que supe fue que se mudó a Arizona, a trabajar en bienes raíces con un primo. Todo un descenso para un hombre que alguna vez comandó una oficina de esquina en el piso 30. Su familia me contactó varias veces después de todo. Su madre me llamó para pedirme perdón por cómo me trató. James me invitó a almorzar, tratando torpemente de explicar que se sintió dividido entre lealtades. Fui cortés pero distante con todos ellos. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer en cenizas. Rebecca desapareció por completo después del infarto de Thomas. Según amigos en común, pronto encontró a otro ejecutivo, en otra empresa. El mes pasado vi en redes que se comprometió. Y lo más sorprendente fue que pude mirar sus fotos sin sentir absolutamente nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción por haber tenido razón sobre ella. Simplemente, ya no importaba. Lo que sí importaba era la vida que estaba construyendo, día con día. Empecé un pequeño negocio de consultoría, aprovechando los contactos que había hecho durante años de trabajo en beneficencias. Descubrí que tenía talento para la organización y la planeación estratégica, algo que los clientes valoraban mucho. El negocio creció poco a poco, permitiéndome trabajar desde mi refugio en el lago,
viajando a la ciudad solo cuando era necesario. Volví a conectar con viejas amistades y también hice nuevas. Me uní a un club de lectura local. Aprendí a remar en kayak. Empecé a salir con alguien. Con cautela. Nada serio todavía, pero estaba abierta a nuevas posibilidades, algo que no imaginaba posible hace un año. Eleanor y yo seguimos siendo amigas. Nos reunimos cada mes para almorzar en la ciudad. Me ofreció un lugar en la junta directiva de una fundación sin fines de lucro que ella preside. Acepté. El trabajo es significativo. Las conexiones, valiosas. Pero más importante aún, representaba una parte de mí completamente separada de mi vida como la esposa de Thomas. La semana pasada cené con Diane para celebrar el primer aniversario de lo que ahora llamamos, entre risas y copas de champán, mi día de la independencia. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. ¿Del divorcio? ¿De haber expuesto a Thomas? ¿De haberte mudado? ¿Algo en específico? Todo, dijo, sonriendo. Lo pensé un momento. Me arrepiento de no haberme valorado antes. De haber creído que su felicidad era más importante que mi dignidad. Pero el resto, no. Estoy exactamente donde debo estar. Esa noche, después de que Diane se fue, me senté sola en la terraza, bajo un cielo estrellado. Pensé en la mujer que fui. La que medía su valor a través de los ojos de otro. La que creía que amar significaba aguantar cualquier dolor. La que casi se borró intentando ser lo que él quería. Esa mujer ya no existe. Fue reemplazada por alguien más fuerte, más clara, más consciente de su propio valor. La transformación no fue fácil, ni lineal. Todavía hay días en los que el duelo me embosca. Días en los que cuestiono mis decisiones. Días en los que extraño la simple certeza de ser parte de un nosotros en vez de solo yo. Pero esos días son cada vez menos. El dolor disminuye. El futuro se ilumina. Mi celular vibró con un mensaje. Era de Michael, el socio de Thomas que me ayudó a destapar todo. Habíamos desarrollado una amistad inesperada este último año. ¿Mañana seguimos con la caminata?, decía. Sonreí y contesté. Por supuesto. Yo llevo el café. Dejé el celular a un lado y miré hacia el lago una vez más. El agua se había oscurecido con la noche, pero aún podía ver las suaves olas besando la orilla. Movimiento constante. Cambio constante. Y, sin embargo, paz. Todo en su lugar. Pensé en algo que mi abuela solía decir. La vida sucede dos veces, una cuando la vives, y otra cuando decides cómo recordarla. Durante mucho tiempo, dejé que la versión de Thomas de nuestra historia eclipsara la mía. Pero eso se acabó. Esta es mi historia ahora. Mi vida. Mis decisiones. Mi futuro. Y esa certeza tranquila, ese derecho absoluto de ser dueña de mi propio relato, es más poderosa que cualquier venganza.